Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente en esta charla informativa del programa de Magíster en Tributación. Le quiero recordar que esta reunión está siendo grabada, así que desde el día de mañana la van a poder encontrar en nuestros canales de YouTube. Y voy a proceder a saludar a nuestros asistentes del día de hoy. Quiero darle las gracias a Álvaro, a Beatriz, Carol, Claudia, Cristóbal, David, Stephanie, Gino, José, Leonardo, Leslie, Margarita, Paula, Sergio, no sé si se me pasó alguno, pero muchas gracias por su asistencia y en nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile le damos la bienvenida. También quiero agradecer a nuestro equipo que nos está acompañando el día de hoy. Por el lado de marketing se encuentra Sebastián. Hola Sebastián. Por el lado de admisiones también se encuentra Sandra Redón, quien nos va a ayudar y asistir en cuanto a temas financieros, algunas dudas de admisión, etcétera. Y por último, quiero darle las gracias a nuestro expositor, quien es nuestro director académico del programa, también que es de profesión contador público de la Universidad de Santiago de Chile. También cuenta con un magíster en planificación y gestión tributaria de la misma casa de estudio. Y por último, también cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Financieros de España. Su campo de investigación está concentrado en el área de Administración Tributaria, modelos de riesgo, tributación de las operaciones internacionales y tributación del sector minero, entre otros. Les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas en el chat, en la opción todos, o bien también pueden pedir, solicitar que le habilitemos sus micrófonos y al final de la charla vamos a estar respondiendo. Sin nada más que agregar, profesor, le doy la bienvenida y gracias. Sí. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos, a Sandra, a Sebastián y especialmente a nuestra audiencia de hoy. Y voy a proceder a poner una presentación en pantalla. Darles la bienvenida, comentarle a nuestra audiencia que la presentación se separa en 5 partes. Una de ellas con por qué estudiar en la FEN un magíster en la Facultad de Economía y Negocios. Vamos a mostrar información sobre ello. Luego, en el segundo punto, vamos a mirar información específica del magíster en tributación, el perfil de los alumnos, el perfil de los profesores, la malla respectiva y algunos temas asociados a los plazos y otros elementos. En un tercer apartado, la idea es comentarles acerca de los beneficios que implica convertirse en un estudiante de la FEN, en este caso el programa de magíster en tributación. Luego vamos a revisar o comentar las fórmulas de financiamiento del programa y finalmente les vamos a dejar los datos de contacto en caso de que estén interesados en continuar en el proceso. El propósito de esta presentación entonces es entregarles a ustedes mayor información para que puedan tomar una decisión, puedan hacer un análisis a conciencia de los desafíos que implica desarrollar el programa y en función de eso entonces tomar una decisión para poder incorporarse. Yo eso, respecto al primer punto, ¿por qué hacer un magíster aquí en la FEN? Bueno, ahí ustedes pueden ver al menos 6 aspectos que uno podría destacar, ¿cierto? Que denotan que contamos acá en la universidad y en la FEN con unas prácticas de trabajo que nos permiten señalar que tenemos un desempeño bueno, o bastante bueno por así decirlo, y que se ratifica con algunos indicadores o algunos elementos como los que aparecen ahí. Por ejemplo, vamos a ver lámina siguiente que la facultad y sus programas aparecen en el primer lugar en varios rankings nacionales e internacionales. Es indudable que el trabajo que se realiza produce un conocimiento, produce una agregación de valor que es consumido por varios actores de nuestro país.
político, a nivel legislativo, a nivel de las interdisciplinas, y evidentemente se traduce en la producción de conocimiento en materias tributarias. Y de esa perspectiva se ordenan los temas en particular, mirando la economía, la administración y los sistemas de información. Y por último aparece ahí al final la cantidad de egresados que tenemos desde los distintos programas. Eso incluye ciertamente a nuestros egresados del Magíster de Tributación, que partimos por allá por el año 2006, que por lo tanto forman parte de estos 18.000 egresados. Entonces, una raya ahí para sumar, ustedes se integran a una facultad de primer nacional e internacional. Respecto a esto último, del ámbito internacional, se promueven los distintos programas y también el magíster, que se generan redes a nivel internacional. Eso sucede hoy día a nivel de los profesores, los docentes. También esperamos que se produzca con los alumnos, de tal manera que en este desarrollo de sus redes puedan incorporar, evidentemente, contactos y posibilidades en el extranjero. Para apalancar esta visión, tenemos también una semana internacional, de hecho son dos en la práctica, en que vienen profesores del extranjero de primer nivel a contarnos acerca de sus experiencias, sus conocimientos, los nuevos avances en el conocimiento, donde todos los alumnos de los distintos programas tenemos la oportunidad de participar. Y también existe la otra semana internacional, en donde somos nosotros, los profesores, los alumnos principalmente, los que vamos a visitar algunos de estos puntos de contacto que tenemos en el extranjero, para participar de programas o certificaciones en algunos casos que nos permitan entonces apalancar, como digo, esta visión internacional en nuestro desarrollo. Bueno, también hay programas de inglés para quienes estén interesados en desarrollar, ¿cierto? Esa capacidad que indudablemente es de suma relevancia, especialmente en un contexto internacional. Y por último, todo lo anterior, ¿cierto? Está apalancado también con convenios que se tienen vigentes con distintas universidades extranjeras que nos permiten entonces llevar adelante actividades específicas de colaboración, de desarrollo y de investigación. Respecto del magíster, bueno, un dato importante, el programa está acreditado. El año pasado se obtuvo una acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación por 6 años. Por lo tanto, hasta el 2027 vamos a tener este reconocimiento oficial a nivel local y que ciertamente nos permite, de alguna manera, ¿cierto?, afirmar que contamos con los procesos y las prácticas necesarias para entregar enseñanza o desarrollar habilidades con las buenas prácticas que se esperan en estas evaluaciones que hace la Comisión Nacional. Indudablemente no nos quedamos ahí, siempre estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible y, por ejemplo, siempre estamos mirando nuevas posibilidades de desarrollar materias tributarias, de desarrollar prácticas, por ejemplo, a través de estos enfoques internacionales o estas relaciones internacionales. Lo que les comentaba, ¿por qué decimos que ustedes llegan a la número 1? Bueno, ahí pueden ver a la derecha distintos rankings, en donde de manera clara se señala que la facultad está posicionada en primer lugar en varios de estos rankings. Eso indudablemente ustedes lo pueden mirar con un momento. También tenemos una acreditación, un proceso de acreditación, este es internacional, en donde la ASB lo que hace es acreditar solamente al 5% de las mejores escuelas de negocios. Entonces, de todos los que postulan a esta acreditación, solamente el 5% la va a obtener. Y claramente la Facultad de Economía y Negocio ha logrado, ¿cierto?, ese reconocimiento,
lo que supone altos estándares de calidad en términos de académicos y profesionales. También supone altos estándares en términos de procesos y prácticas de trabajo, y este reconocimiento a su vez tiene una validez mundial, dado que el grado, en este caso de magíster, va a tener un reconocimiento en todos aquellos países en donde este organismo haya realizado la acreditación. Eso en relación al primer punto. Por así decirlo, ustedes llegan a un estadio, una cancha de juego de primer nivel. Y ahí entonces entramos a mirar los datos del magíster en tributación. Como les anticipaba, primero queremos ver, ¿cierto?, cuál es el perfil esperado, cuál es la motivación, el hambre que tienen los estudiantes para entrar al programa. Y claramente los alumnos que llegan buscan altos niveles de curiosidad, quieren generar, quieren obtener conocimientos, quieren compartir buenas prácticas, de tal manera que logren desarrollar herramientas para abordar desafíos más grandes. Ahí se menciona, bueno, cargos de mayor responsabilidad, eso es así, y eso puede ser en la misma empresa en donde se desarrollan actualmente, o como sucede en muchos casos, se cambian de empresas o derechamente inician una empresa propia, orientada en este caso al ámbito tributario. Por ahí hay datos que también son públicos, que en general el 70% de los estudiantes logran un cambio importante una vez realizado el programa, lo cual es un aspecto interesante a tener presente. Por cierto, también muchos buscan posicionarse, potenciar su perfil profesional, ¿cierto? Quieren tener cierto nivel de liderazgo respecto del resto de los profesionales que se desempeñan en el área, de tal manera de mostrar ahí una posición sólida y que trascienda, ¿cierto?, a los demás participantes, a los demás colegas que se desempeñan en el ámbito tributario. Y por último, un elemento que es importante, al igual que los profesores y los estudiantes que estamos acá, nos interesa que el mundo tributario les genere pasión, les genere entusiasmo, de tal manera que sean capaces de mantenerse conectados con las distintas situaciones tributarias que van ocurriendo. Por ejemplo, hoy día sabemos que está en plena discusión, en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el nuevo proyecto de reforma tributaria, que trae variados cambios, algunos de ellos incluso han generado ciertas inquietudes, ¿cierto?, respecto de el alcance y el efecto que podrían tener en distintos ámbitos de nuestro quehacer nacional. Y por lo tanto lo que hacemos ahí es seguir esa discusión, hacer observaciones, comentar. Muchos estudiantes además aprovechan de hacer sus tesis para escarbar los conceptos estructurales que subyacen a estos cambios y formarse una opinión, e incluso formar una crítica constructiva respecto de las distintas propuestas que se observan, en este caso a nivel legislativo. Dado eso, nos hemos fijado tres grandes objetivos del programa: un qué, un cómo y un para qué. Dentro del qué, bueno, entregar los conocimientos, ayudarles a generar las herramientas para tener esta perspectiva del fenómeno tributario de manera integral, de manera interdisciplinaria, de tal manera que se logre precisar, ¿cierto?, cómo influyen las variables tributarias en todos los hechos económicos y jurídicos, ciertamente, que nos atañen. Todo el cómo, bueno, en el programa hacemos desarrollo de cursos obligatorios, y ahí ustedes van a tener la posibilidad de revisar la teoría fundamental de los distintos mecanismos de tributación, de tal manera que nos permita eso comprender las dinámicas que, por ejemplo, subyacen a estas reformas tributarias. Y cuando uno logra comprender esas dinámicas, evidentemente queda mejor pie para después comprender, desarrollar o criticar futuras o sucesivas reformas tributarias. Dado ese contexto, se avanza en cursos de profundización,
siempre con un enfoque muy práctico y también teórico, sin dejar de lado los aspectos teóricos o que subyacen a todos estos instrumentos y herramientas tributarias. Y también vamos a tener cursos de especialización en donde aplicamos de manera bastante más concreta las materias que se van desarrollando. Vamos a ver también que se suman ahí algunos talleres de especialidad que tienen un enfoque eminentemente práctico. Y luego el para qué, bueno, queremos que ustedes logren desarrollar o fortalecerse, que ya tienen las habilidades en el ámbito tributario, que logren hacer una propuesta que genere valor a sus actores interesados, independientemente si usted se desempeña en el sector privado o en el sector público. Tenemos que ser capaces de encontrar una propuesta que sea la más eficiente, la que agregue más valor a nuestros interesados. Y eso nos lleva entonces a tratar de elaborar capacidades para poder formular estrategias de planificación tributaria en un sentido amplio, tanto a nivel local como internacional, dependiendo entonces de quiénes son nuestros actores relevantes. Datos de caracterización, y bueno, ahí pueden ver ustedes hacia la izquierda los tramos de los estudiantes que han hecho el programa por edad. Tenemos la composición por género, y al ladito entonces tenemos la experiencia promedio de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos ahí una audiencia bastante nutrida, por así decirlo, en el sentido de que las personas que tienen experiencia llegan con una visión o un sesgo en algunos casos sobre la variable tributaria. Otros con menor experiencia llegan con más preguntas, también llegan con propuestas más innovadoras, y eso junto a la experiencia de los profesores va generando una riqueza importante en el desarrollo de las cátedras y, por cierto, en la generación de nuevos conocimientos. En esta otra lámina tenemos el despliegue de acuerdo al perfil profesional de los estudiantes y de acuerdo a los cargos que tienen cuando ingresan al programa. Entonces pueden ver ustedes que tenemos un énfasis importante en profesionales relacionados al mundo de la contabilidad y la auditoría, seguidos por profesionales del ámbito jurídico, y hacia la punta y otras carreras. Y esto nuevamente nos muestra que vamos a estar estudiando en un ámbito interdisciplinario, con distintos niveles de experiencia y también con distintos tipos de expertise profesional, lo que, como les señalaba, va a enriquecer de buena manera el desarrollo de las clases. Y respecto de los cargos, bueno, tenemos ahí una apertura bastante amplia de los distintos perfiles. Tenemos perfiles de alto nivel, más enlazados con la gestión estratégica de las organizaciones, en lo que perfiles más operativos, ¿cierto? En donde de alguna manera vemos el día del cumplimiento o la planificación tributaria, lo que nuevamente nos puede ser el desarrollo del programa. El otro perfil que nos interesaba mostrarle tiene que ver con los profesores. Acá contamos que sesiona realmente, que va mirando la marcha del programa, se hace cargo de situaciones puntuales que puedan surgir durante el camino, por ejemplo, profesores o materias que haya que reforzar, van cayendo entonces a conocimiento del comité, y nosotros vamos tomando definiciones indudablemente para asegurar el logro de los objetivos declarados anteriormente. Respecto de los profesores que hacen clase, bueno, también aparecemos los profesores del comité, y tenemos un panel bastante amplio de distintos perfiles profesionales, técnicos, disciplinarios,
que se puede evidenciar en cada una de las láminas que vemos en acción. Por ejemplo, ahí tenemos a Elizabeth, a Ida, a Elena, que han destacado, ya sea en la universidad, en el Servicio de Impuestos Internos, que están en el programa, todos, por así decirlo, desarrollos profesionales. Algunos de los profesores tienen alta experiencia en colaborar en el diseño y después la implementación de reformas tributarias. Eso, ¿cierto?, nos garantiza que ustedes van a estar recibiendo información de primera mano respecto de qué es lo que se quiso decir o qué era lo que se quería lograr hoy en las leyes tributarias. También tenemos profesores que tienen una alta experiencia en proyectos internacionales, ya sea porque les ha tocado participar en la OECD, o en la ONU, o en el Fondo Monetario. Evidentemente también nos permite estar con una visión de lo que está sucediendo en otras jurisdicciones, en otros países, de tal manera que nos ayuda a tener una referencia respecto de lo que sucede en Chile. Y muchas veces vamos a descubrir que lo que está sucediendo en Chile, en términos gruesos, es lo mismo que está sucediendo en la mayoría de las jurisdicciones, con distintos énfasis, distintos propósitos, pero en términos técnicos, los elementos, los conceptos que subyacen a los marcos tributarios son bastante similares. También tenemos profesores que tienen sus consultoras, son socios, son fundadores, o tienen un perfil investigador y desarrollan obras, escriben, publican libros, de tal manera que ustedes llegan a un programa en donde van a encontrar profesores de primer nivel. Un dato importante, creo yo, en torno al 40% de los profesores son del ámbito jurídico, son abogados. Y hago esa puntualización porque a lo largo del programa y de todos los cursos que vamos a comentar, es necesario y tenemos que ser estrictos en observar las normas de funcionamiento de nuestro marco tributario. Y eso entonces nos invita a tener la necesidad de conversar, escuchar, aprender con los profesores que tienen un perfil jurídico. También tenemos economistas, hay contadores, hay ingenieros, de tal manera que esto va complementando lo que les planteaba anteriormente sobre la riqueza que se va a ir generando en el desarrollo de las distintas materias en los cursos respectivos. En general, no hago una descripción de alguno de los profesores en particular, sino que trato de destacar estos elementos generales, ¿cierto? Su experiencia en reforma, su experiencia internacional, su experiencia como en el sector privado, y también contamos con una cantidad importante de profesores que se desempeñan en la administración tributaria, en el Servicio de Impuesto Interno, en cargos de relevancia. Muchos de ellos participan en la elaboración de circulares, resoluciones, o en la dictación de actividades de capacitación, de tal manera que esto nos garantiza una vista de 360 respecto del fenómeno tributario, por el lado, en este caso, del sector privado y también del sector público, sumándose entonces a esta riqueza que se produce a lo largo del desarrollo del programa. Bien, eso respecto de los profesores. Valor del programa, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Los gruesos son 4 semestres. Si empezamos en marzo 10 del año que viene, más o menos estamos terminando en marzo del 2025. El horario que se utiliza es de fin de semana. En Santiago eso significa hacer las clases de 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, y sábado horario
completo 2 veces al mes. Respecto del valor, bueno, vamos a retomar eso a propósito del financiamiento. Ahí nos vamos a ayudar con Sandra, que maneja de manera más específica los datos respectivos. Adicionalmente, estos datos tenemos que considerarlos también en la versión que vamos a hacer en Puerto Varas. De poder desarrollar el programa en la zona sur de nuestro país, hemos estado desde Concepción a Punta Arenas, de tal manera que podamos cubrir necesidades que nos han planteado muchas veces las jefaturas o los líderes, las organizaciones o instituciones o empresas que se desempeñan en el sector y que no tienen necesariamente los medios para venir a hacer el programa aquí a Santiago. Entonces estamos colocando a disposición este programa en Puerto Varas y que presenta algunas diferencias respecto de la versión en Santiago. Primero, no parte en marzo, sino que parte en agosto, los primeros días de agosto del año 23. Las clases aquí se hacen de viernes a domingos, una vez al mes, o 2 veces al mes, como sucede en la versión de Santiago, y eventualmente algunos domingos podrán ser reemplazados por clases remotas, probablemente un martes o un miércoles, dependiendo de las características de la época en particular. Todo eso se va avisando con la debida antelación. La malla para Puerto Varas es la misma que tenemos para Santiago, con la posibilidad de modificar algunos de los talleres para recoger la realidad regional. Ya voy a referir a aquello. Y el valor también es el mismo que tenemos para Santiago. Lo de la malla, entonces, insistiré, aplica tanto a la versión de Santiago como a la de Puerto Varas, y tenemos 6 grandes módulos. El primero, que dice relación con los cursos introductorios. Acá, dependiendo del perfil que tienen los alumnos, se les pide en algunos casos que participen de estos módulos. Por ejemplo, si el estudiante tiene un perfil muy orientado a aspectos contables y financieros, le vamos a pedir que haga el curso de Introducción de Derecho Privado para que logre incorporar conceptos esenciales del derecho privado que subyacen entonces a nuestro marco tributario local e internacional. O bien, si el perfil es muy jurídico, por ejemplo, un abogado corporativo que no ha visto mayormente los temas tributarios, a él le vamos a pedir que haga el curso de procesos contables y tributarios para que se adentre a los conceptos y a las prácticas que de alguna manera determinan los niveles efectivos de cumplimiento tributario en la práctica. Ahora, en general, lo que vemos es que los alumnos optan por hacer los 2 cursos, de tal manera que parten de inmediato con un buen nivel de intensidad en ámbitos académicos. Luego entramos a un módulo esencial, que son los pilares del programa, donde pasamos revista a los aspectos económicos que subyacen a nuestro sistema tributario. Ahí vamos a revisar conceptos como la pérdida de eficiencia, los puntos de equilibrio, qué pasa con las distintas elasticidades de precio, o qué pasa con la oferta, con la demanda, por ejemplo, cuando se mueven los impuestos. Todas estas reformas que hemos visto en los últimos años se explican también con estos modelos económicos que nos permiten entender qué pasa con el desempeño esperado para cada una de las reformas desde esta vereda económica. Bueno, también otro pilar, el curso de Derecho Tributario. Ahí profundizamos, ¿cierto?, todos los conceptos jurídicos que son necesarios y que subyacen a nuestras variables tributarias. Ya les mencionaba que el 40% de los profesores son abogados, precisamente por la importancia que tiene el foco jurídico en estas materias. Posteriormente entramos al mundo de la tributación del consumo, mirando los aspectos esenciales del impuesto al valor agregado,
manteniendo siempre un foco práctico para ir revisando aquellas situaciones cotidianas o emergentes, ¿cierto?, que es a abordar. Ustedes saben que a contar de la ley 21420 se le hizo un importante cambio al hecho grabado en el impuesto a valor agregado, y que eso en parte a regir ahora en 2023. Entonces tenemos la oportunidad de entender, comprender a qué se deben tales cambios, más allá de sus efectos concretos o prácticos, entender las dinámicas, los conceptos que determinan estos cambios. Y respecto del último pilar, los sistemas de tributación en la renta, acá lo que hacemos es un desarrollo evolutivo de los principales conceptos, instrumentos o instituciones que determinan la aplicación del impuesto a la renta en Chile, partiendo desde los orígenes de la ley de la renta, para poder llegar en el tránsito de esta ley a explicar por qué tenemos hoy día un sistema de la renta con la fisonomía que conocemos actualmente o con la que va a quedar después de que eventualmente se apruebe la nueva reforma tributaria. De tal manera que acá, en este curso, ustedes entran a una discusión bastante profunda del por qué la ley de la renta tiene el diseño actual, pudiendo ser otro. Y desde ahí entonces empezamos a descolgar los cursos de profundización y de especialización. El impuesto a la renta de las empresas, el impuesto a la renta de las personas, la tributación internacional en la renta, considerando lo que está ocurriendo hoy día con el marco tributario global. Luego pasamos a materias más específicas. En Código Tributario se examinan las relaciones y los procedimientos que se producen entre los contribuyentes y los encargados de la administración tributaria. En el curso de efecto tributario de los contratos se revisan los principales conceptos y tipos de actos o contratos que pueden influir en la determinación tributaria de estos hechos o actos económicos jurídicos, ¿cierto? Influir ya sea para hacer nacer el hecho grabado o eventualmente para liberarse del hecho grabado. Y por último, en este módulo 3 se observa el mercado de capital, donde el foco va a estar en la tributación de las ganancias de capital en general, considerando las normas aplicables a las empresas, a las personas, y el párrafo completo de mercado de capitales que contiene hoy día la ley de la renta. En el siguiente módulo, en el 4, pasamos a mirar qué nos pasa frente a la organización de empresas en el ámbito tributario. Entonces ahí revisamos fusiones, divisiones, entre otros conceptos que provocan cambios societarios, y vamos observando entonces cómo se mueven y cómo se asientan las distintas variables tributarias. Luego proseguimos con los convenios para evitar la doble tributación en marco internacional, en donde sabemos que han estado generándose importantes cambios. Por ejemplo, el año pasado se aprobó en Chile el denominado instrumento multilateral, que ya es ley en nuestro país. Eso está teniendo efectos en los convenios que estaban vigentes y que Chile a la fecha. Después entramos en un curso que se relaciona con lo anterior, que tiene que ver con los riesgos tributarios internacionales. Sabemos que este marco tributario global, promovido principalmente a través del Plan de Acción BEPS y sus 15 acciones, ha estado poniéndole presión a los marcos tributarios locales. Muchos países, incluyendo Chile, han debido cambiar sus para poder adecuarse a estos estándares, a estas prácticas que se promueven a nivel global, y eso nos va moviendo la mesa, nos va generando cambios en la forma de hacer las cosas, en la manera en que se determina la situación tributaria. Evidentemente, si no estamos atentos a esos cambios, los niveles de riesgo que pueden presentarse ahí pueden ser superiores a el escenario en donde sí estamos atentos a los mismos.
Creo que ahí pasamos revista entonces a buenas prácticas para hacernos cargo de estos riesgos tributarios internacionales, tomando la vereda del sector privado y, por cierto, la del sector público. Llegamos así a los módulos de especialización. Aquí ya estamos navegando la última milla de los 2 años del programa. Vamos a ver planificación tributaria nacional, planificación tributaria internacional y política tributaria, desde el punto de vista del comportamiento y desde el punto de vista de sus efectos en la actividad económica. En paralelo al segundo año, hay que ir desarrollando un seminario de proyecto de grado, que se conoce internamente como la JAFE, en donde va a tener que desarrollar de manera bien concreta y simplificada un foco de investigación. Este seminario se desarrolla en 3 bloques, o en 3 clases, por así decirlo, de manera similar a los demás cursos, en donde usted va presentando su propuesta inicial, luego un nivel de avance, y finalmente hace la defensa del proyecto de grado, como les decía, en un formato simplificado. De tal manera que la expectativa nuestra es que usted el último día de clase termina el programa defendiendo esta tesis simplificada. Taller bastante exigente, como les digo, en 3 bloques que va corriendo en paralelo a los demás cursos. Y se complementa todo lo anterior con los talleres. Algunos de los talleres se dictan en el primer año, otros en el segundo, y aparece entonces, por ejemplo, la gestión de las rentas empresariales. Básicamente, ¿qué sucede con las rentas que van acumulando las empresas? Sabemos hoy día que en los registros tributarios tenemos una cantidad relevante de distintos tipos de utilidades tributarias, algunas otras ya tributaron, otras no deben tributar por distintas razones, de manera que eso hay que mirarlo con calma para ver cómo entonces van a influir en la tributación definitiva de estas rentas empresariales, tanto a nivel de la empresa como de los propietarios. Después, en la gestión del patrimonio individual, se hace una mirada más integral entre las rentas que producen las empresas y aquellas que van a recibir los dueños de las empresas. Esto también es válido para todos los talleres, se hace con un enfoque eminentemente práctico. Ejercicios, ejemplos, talleres, focus group, perdón, de tal manera que usted se lleva una mirada bien práctica de cada uno de estos focos de taller. Luego tenemos el taller de tributación sectorial. Lo que hacemos ahí es, con cierta anticipación, preguntarle a los alumnos por 3 posibles focos a desarrollar, en donde hay que elegir uno. Por ejemplo, este año se les propuso a los alumnos tributación en la minería, se les propuso también la tributación de los exportadores, por ejemplo a través de la tributación de IVA exportador, o se les propuso la tributación de la economía digital. Y ellos optaron en este caso por el primero, que tiene que ver con la tributación del sector minero. Tenemos también un taller relacionado a la gestión de riesgos de incumplimiento tributario. Acá lo que se hace es pasar revista a las buenas prácticas en gestión de riesgos, considerando evidentemente el uso de ciencia de datos aplicada a nuestro mundo tributario. Fuerte desarrollo a nivel global, y creemos que es importante que ustedes se lleven los elementos esenciales de esta importante forma de trabajar. Y por último, un taller extendido de precios de transferencia que va a dejar habilitados en gestionar las variables esenciales que determinan la situación tributaria de las operaciones que tenemos con nuestras partes relacionadas. Entonces ahí se exploran las buenas prácticas promovidas globalmente, se exploran los métodos de precios de transferencia, se exploran las buenas prácticas, los riesgos también asociados, esto aplicado a casos concretos.
De tal manera que con eso se completa la malla de los distintos cursos que conforman el programa. Respecto de la asistencia, el formato es blended, híbrido. Eso sí, ahora que ya hemos pasado, ya hemos aprendido cómo nos afectó la pandemia, por lo menos en términos académicos, le estamos pidiendo a los alumnos que tengan un 50% de asistencia presencial. Entonces habrá que ver si es el programa de Santiago o el programa de Puerto Varas. Y en general se les pide un mínimo de 75% de asistencia global, lo que hace que el otro 25% tenga que ser de manera remota y tiene que ser online. No nos sirve que vea el video 3 o 4 días después de haberse realizado la clase. Otro aspecto a propósito de los aprendizajes, hay que ver con cada uno de los profesores si están dispuestos o no a grabar sus clases. Eso ahí aplica. Son los profesores los que definen, ¿cierto?, si se pueden grabar las clases. Y por último, en lo que respecta a esta lámina, tenemos un código de conducta, de manera que esperamos que los alumnos participen activamente en clases. Ustedes quieren ser más, tienen que, esperamos nosotros participar, hacer preguntas, hacer reflexiones, de manera que vayamos enriqueciendo a todos las distintas materias y las distintas implicancias que surgen de las variables tributarias. Bien, esperamos que mantengan la cámara encendida, pueden haber ciertas excepciones y que sean puntuales en el desarrollo del curso. Para postular, 3 grandes etapas con los requisitos que aparecen ahí a la derecha. Se necesita un grado de licenciado o un título profesional, eso puede haber sido otorgado en Chile o en el extranjero, y una experiencia mínima de 2 años que se tiene que acreditar todo esto durante el proceso de admisión. ¿Qué es lo que se aporta en la etapa 1? Luego hay una entrevista con el director del programa, en este caso con quien les habla. Es una entrevista para conocer el perfil, no es una entrevista de tipo técnico tributario, y de tal manera de acciones de fortalecimiento para que le pueda sacar mayor provecho al programa. Y luego la última fase, es más formal, ahí se produce la admisión con los distintos requisitos que se deben cumplir. Respecto de los beneficios, hay una larga lista. Usted pasaría a ser alumno de la Universidad de Chile, y eso entonces le abre la puerta a distintas posibilidades. Por ejemplo, a la biblioteca, en el caso ¿cierto?, hacer uso de los distintos recursos que ahí aparecen. Acceso a salas de estudio que son exclusivas para los alumnos de posgrado. Hay un gimnasio acá cerquita, hay un lunch donde ustedes pueden compartir con sus compañeros. También se puede solicitar estacionamiento, hay que hacer reserva de eso. Hay una fiesta con los graduados que se hace fuera de la universidad, un evento formal. También pueden acceder a las bases de datos de los graduados para sus investigaciones, sus redes, etc. Y ciertamente, si pudieron ver los videos, se hace una premiación de los mejores que pasan a formar parte del círculo de honor. Todo el financiamiento, hay distintas fórmulas. Pago en cuotas, pago con WebPay, pago al contado, en documentar cuotas. Y en este caso, bueno, si usted lo considera pertinente, puede acercarse al equipo de admisión para ver si es factible utilizar otras fórmulas de pago, por ejemplo, una cantidad mayor de cuotas. El precio que se mostraba anteriormente, hay distintos descuentos. Ahí ustedes ven, qué pasa cuando se hace una matrícula anticipada, qué pasa cuando se hace un pago al contado,
¿Qué pasa si usted viene y se desempeña en una organización sin fines de lucro? ¿Qué pasa si usted es funcionario público? O si usted viene de la Universidad de Chile o aplica. En general son, como pueden ver, hartos criterios. Algunos se pueden sumar a otros, de manera que pueda acceder a un buen descuento. Eso sí, el detalle específico lo maneja de mejor manera el equipo de admisión, en este caso con Sandra. Y por último, los datos de contacto, ahí están en pantalla y ciertamente también están los datos para mirar la información en las redes sociales. Eso es en términos generales la presentación y como es habitual, pasamos a ver si hay dudas o consultas en el chat. Que suele surgir siempre en este ámbito tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de convalidar. Realmente existe ahí el mecanismo para hacer convalidación. Esa es una materia que hay que verla también con el equipo de admisión. Otra pregunta que suele surgir habitualmente tiene que ver con la presencialidad. ¿Qué pasa si por alguna situación personal o laboral, ¿cierto? El cumplimiento del 50%? Bueno, ahí hay que avisar, en este caso al comité académico, ¿no? Y se pueda reconocer una proporción diferente de asistencia. Aparece una pregunta de Carol, dice que actualmente está cursando el diplomado de especialización tributaria. Se mantiene la convalidación de módulo de arancel, ya que fue lo que se nos dijo al comenzar dicho diplomado. Carol, claro, no todos los cursos del diplomado son convalidables. Van a ser convalidables aquellos que tienen la misma denominación y duración en el programa de magíster. Y respecto del arancel, acá Sandra me puede complementar, pero entiendo que al valor total del magíster se le descuenta por eso que se hubiese hecho a nivel del diploma. Dice, los docentes de Puerto Vara son los mismos de Santiago. En general, se producen diferencias, Sergio. El panel de profesores que tenemos es bastante amplio. En algunos, dada la agenda que tienen los profesores, vamos haciendo cambios o alternancias entre los profesores. Pero regla general, yo me atrevo a decir que el 60-70% ser los mismos profesores. Y si no fuese así, yo le garantizo que los otros profesores o profesoras estar a primer nivel, desarrollar. Eso es parte del estándar de calidad que nosotros queremos ofrecer. Si se convalida un ramo, ¿se puede participar como oyente? Pregunta José Ramírez. Pero claro, de hecho ustedes ahora mismo en estos meses, si necesitan más información, pueden hacer alguna de las clases que ya están ocurriendo en el magíster actual. De la manera que ahí pueden evidenciar en vivo y en directo cómo funcionan las clases, cómo se interactúa con los profesores y entre los alumnos. Se despide.
Claro, otra consulta. La postulación para la versión de Puerto Vara, ¿es el mismo pedido para la versión de Santiago? El periodo de postulación. Y tenemos más plazo porque el de Puerto Varas parte en agosto recién. No sé si usted me puede ayudar ahí con el dato o... Sí, sí, lo ayudo, profesor. Efectivamente van a tener mucho más tiempo, pero yo los invito a todos a postular con anticipación, una porque son con X vacante todos los programas, llegando a un límite ya se cierra la admisión, y lo otro tienen el beneficio en que hoy en día el programa, una vez que el alumno formaliza su matrícula, congela el valor de la UEFA, entonces es de suma importancia en los momentos que estamos, poder formalizar lo antes posible para que puedan congelar este monto. Ya, perfecto. Bueno, Margarita Boli nos pregunta si puede postular, considerando que hace 4 años que no trabaja. Bueno, Margarita, los dos requisitos no contemplan el hecho de que tú pudieras estar inactivo un tiempo. Basta con que acredites 2 años de experiencia. Si acreditas eso, entras al proceso de admisión. Ya Ricardo pide los datos de contacto. Ahí están, ya los subió la Sandra. Así que no tenemos más consultas, Sandra. Profesor, también le quiero recordar a nuestro asistente que les puedo habilitar su micrófono por si alguien quiere hacer su pregunta por voz. Bueno. No tenemos más preguntas. Y en todo caso, ya les dejamos ahí a disposición los datos de contacto. Acerque en este caso a Sandra con sus dudas o inquietudes más específicas. Nada, yo aprovecho de darle las gracias a Leonardo, a Sebastián, a Sandra y también a nuestros asistentes remotos. Y como decía al principio, la idea de estas presentaciones es que sumen más información para poder tomar una decisión analizada e informada. Por mi lado, muchas gracias y le devuelvo entonces a Leonardo la silla. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos nuestros participantes de esta charla informativa. En el chat pusimos todos nuestros contactos. A partir de mañana, nuestras ejecutivas se van a empezar a comunicar con ustedes, en donde ustedes van a poder profundizar sobre sus dudas. Así que muchas gracias por eso y también a partir de mañana va a estar disponible nuestra charla online en nuestro canal de YouTube, en la cual también les dejé en el chat nuestra dirección. Así que vamos a dejar unos correos, unos videos de cierre y muchas gracias nuevamente, profesor. Muchas gracias, Sandra, por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.